Bueno, les quería dar la bienvenida a todos. Nos congrega el proyecto político que tenemos de Unidos, en este caso Unidos Córdoba, Distrito de Córdoba, y en este proyecto estamos realizando un ciclo de charlas con personas destacadas de distintos ámbitos, y en este caso tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Domingo Cavallo, quien no necesita presentación, y les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica de la charla. Leonardo va a ser el moderador de la charla. Vamos a tener a todos los parlantes silenciados para que no se acople el audio y podamos escuchar claramente eh, la exposición del doctor. Y una vez finalizado la exposición, vamos a pasar a realizar algunas preguntas. Durante la charla, Leonardo, que va a moderar, va a hacer algunas preguntas, y después vamos a hacer unas preguntas que nos han hecho llegar un montón de gente que se ha inscrito en un documento de Google, donde pidieron participar de la charla y donde también hicieron un montón de preguntas. Para que sean rápidas, expeditivas las preguntas, vamos a leerlas nosotros. En todo caso, aquellos que quieran hacer alguna pregunta y que no lo haya hecho antes, lo puede hacer a través del chat, y una vez finalizada la charla, la exposición, las vamos a leer también. Leonardo. ¿Listo? ¿Querés contar un poco del partido? Ya está, hablé. El proyecto que nos congrega es Unidos, que es un proyecto político eh, que quiere visibilizar las ideas de la libertad, las ideas del sentido común, y por el cual estamos muy entusiasmados y estamos muy motivados porque queremos que esas ideas se reivindiquen y cobren fuerza. Así que eh, prefiero no perder tiempo con eso y que empecemos con esta exposición tan interesante, y después al final haremos también los avisos parroquiales correspondientes. Bueno, dale, bárbaro. Bueno, la primera pregunta que yo le quería hacer es básicamente, en distintas entrevistas en los medios, podemos ver cómo distintos economistas, por ejemplo, Spert, Milei, o los mismos que agrupan nuestro espacio, como Agustín Echevarne, dice que la situación actual económica del país está enfrentando una de las crisis más grandes de la historia argentina. Hay un montón de datos que están dando vuelta de caídas de las recaudaciones de las pymes, caídas de las exportaciones, o los costos económicos que está llevando esta pandemia, digamos, en nuestro país específicamente. Queríamos saber si usted comparte estos dichos de estos economistas y cuál es su diagnóstico de la situación económica actual, digamos. Sin duda, antes que nada les agradezco que me hayan invitado y les deseo mucho éxito en este patriótico emprendimiento de crear un partido político que defienda las ideas de la libertad. Yo sé que es una tarea, si se quiere, titánica, porque yo mismo promoví Acción por la República y logré crearla como partido nacional, y jugó un rol relativamente importante, pero luego ya no me pude ocupar, y por los problemas que yo personalmente tuve en el año 2002 y la demonización a la que fui sometido, eso repercutió sobre el partido, con lo cual hoy ese partido no existe. Otra persona que hizo un gran esfuerzo y creó un partido también para defender las ideas de la República o las ideas de la libertad fue Ricardo López Murphy. También él sabe de lo difícil que es. Como ustedes son todos muy jóvenes, yo creo que van a tener éxito, pero van a tener que perseverar. No es una tarea con la que uno deba esperar resultados inmediatos. Hay que perseverar y, bueno, finalmente pueden tener éxito en el sentido de llegar a tener un impacto importante en la política argentina y eventualmente
llevar a alguno de ustedes a la presidencia de la nación y ayudar o impulsar una transformación que Argentina necesita imprescindiblemente, ¿no? Con respecto a si estamos ante la crisis más grave de toda nuestra historia, yo creo que sí, probablemente es la más grave de toda nuestra historia. Seguramente más grave que las que hemos vivido los que tenemos mi edad. Y yo escribí un libro con mi hija que se llama Historia Económica de Argentina, que habla de las distintas crisis que tuvimos a lo largo de nuestra historia como país independiente. Y yo creo que sí, que esta es la más grave de todas. Y además se da en el contexto de una crisis global. En ese sentido se puede comparar quizás a la crisis que sufrió Argentina durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue muy, muy severa. Pero en aquella oportunidad, la Argentina venía con una muy buena organización económica y hasta el año 1914 habíamos tenido un crecimiento impresionante, teníamos una muy buena imagen en el mundo. Por supuesto, entramos en una crisis muy severa y básicamente fue el efecto de la guerra y de la crisis en la que entraron todos los países que estaban involucrados en la guerra y que repercutió sobre nosotros. Ahora hay un fenómeno global que es el coronavirus, la pandemia, que está afectando también a todos los países del mundo, es decir, que hay una crisis global, pero a nosotros nos pesca en una situación muy diferente a la que Argentina tenía en 1914, incluso muy diferente a la que Argentina tenía en el año 2000, cuando la salida de la convertibilidad provocó una crisis mucho mayor que fue la del año 2002. Las caídas que se están notando en el nivel de actividad económica en el mes de marzo y abril son incluso mayores a las que se produjeron en el 2002, que fue un año catastrófico, de una gran caída en el nivel de actividad económica. Pero en esta oportunidad está siendo peor todavía, porque venimos de una economía muy desorganizada, con déficits fiscales que se mantuvieron altos por muchos años, que se financiaron con endeudamiento y con emisión y que dieron lugar a una inflación muy alta. Y además, con un sector privado que no pudo capitalizarse, y un público totalmente subvencionado, con un sistema impositivo que coarta la iniciativa privada en materia de inversión, que encarece los costos de producción, que desalienta la productividad. Y además con una tendencia, dada la ideología predominante en el gobierno actual, a querer intervenir en todos los mercados, utilizar mucho los controles y las intervenciones administrativas como para producir los efectos que consideran necesarios. Pero yo creo que toda esta combinación de factores externos muy desfavorables, pero una situación precedente también muy grave, e incluso las ideas, en mi opinión, equivocadas del gobierno respecto a qué tipo de organización económica tenemos que tratar de construir y cómo deben ser las políticas económicas a aplicar, llevan a que el pronóstico no sea favorable. Yo creo que Argentina va a tener más dificultades, muchas más dificultades que casi todo el resto de los países del mundo para superar los efectos de la crisis del
coronavirus. Pero bueno, hay que tratar de ser constructivo, por eso varias personas, entre ellas yo, estamos sugiriendo qué es lo que se puede hacer luego que se normalice la situación, es decir, que se superen el parate que ha provocado la crisis del coronavirus para no evitar una de la inflación que va a ser inexorable, pero sí para que el sinceramiento de los precios que se va a producir en ese momento, inevitablemente, dada también la gran expansión monetaria que se está produciendo en estos meses y que no se puede evitar, no sea el punto de partida de un descontrol inflacionario total, sino que pudiera ser el punto de partida de un buen plan de estabilización y crecimiento de la economía. Pero a mí no me gusta tanto la palabra plan, porque creo que lo que Argentina necesita es una definición muy clara de cuáles son las reglas de juego sobre la que va a estar organizada nuestra sociedad y nuestra economía. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar bien esas reglas de juego, anunciarlas y en ese contexto sí formular un plan de estabilización y crecimiento. Bueno, esta introducción creo que es suficiente. Muy bien. Y eso que recién acaba de decir más o menos me da pie a otra de las preguntas que teníamos sobre cuáles cree usted que deben ser esas medidas que debamos tomar para poder crecer hacia el futuro. Bueno, por de pronto es imprescindible definir las reglas de juego, cómo va a quedar organizada la economía argentina. No se puede encontrar soluciones si uno no define previamente si la economía va a ser una economía abierta, integrada al mundo, o se va a insistir con lo que fue la casi constante de nuestros últimos 70 años, con la excepción de la década de los 90, de aislarnos, de desalentar todo lo que sea integración económica con nuestros vecinos y con el resto del mundo. Ese es un aspecto. Otro aspecto fundamental es cómo se va a organizar y hacer funcionar al sector público de Argentina. Obviamente que un Estado del tamaño que tiene ahora el Estado en la Argentina es imposible de ser financiado. Por lo tanto, hay que redimensionarlo. Y eso significa definir muy bien las prioridades. O sea, no tengo coronavirus, sino que estoy un poco resfriado, pero esto es habitual para esta época del año. En fin, les decía que hay que redefinir y reorganizar completamente al sector público. Esto no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero hay que delinearlo y luego poner en marcha las decisiones que lleven a ese redimensionamiento y a prioridades inteligentes del sector público. Por supuesto, esto requiere también definir muy bien cómo va a ser la relación entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los municipios. Eso es todo un aspecto muy importante de la organización económica de la Argentina. Y con respecto al sector privado, es fundamental que se deje funcionar libremente a los mercados en los que se producen y comercializan los bienes y servicios, que se respete la soberanía del consumidor, es decir, que la gente tenga libertad para elegir en qué gasta su dinero y cómo lo gasta, y que el disciplinamiento del sector privado sea en base a la competencia en los mercados, en una economía abierta. Ahora, para que eso funcione bien, es fundamental
un buen sistema impositivo. El sistema impositivo no puede basarse en gravar capital y encarecer las inversiones, tampoco tiene que encarecer los costos de producción, ni encarecer el costo de la mano de obra. Tiene que ser un sistema impositivo en el que se graben las utilidades bien calculadas o los ingresos bien definidos de la gente, y por supuesto puede ser con una escala, y debe ser con una escala progresiva, y con impuestos neutrales, como el impuesto al valor agregado, pero que no se superponga con ingresos brutos provinciales o comercio e industria municipal, que son todos impuestos que introducen distorsiones en la economía. En fin, un buen sistema impositivo como el que tienen los que lo que es ahora, cosa que requiere obviamente que vaya de la mano del redimensionamiento del gasto público. En fin, hay que avanzar hacia una economía donde el sector privado funcione en base a la lógica de los mercados abiertos y competitivos, y el sector público esté disciplinado a través de un buen presupuesto. Los socialistas hablan de una economía planificada, pero en un sector, en una economía moderna como la actual, lo que tiene que estar bien planificado es precisamente el sector público, y un punto básico de la planificación en el sector público es que no haya desequilibrios entre los gastos y los recursos. Por supuesto, puede haber transitoriamente desequilibrios en caso de una recesión, pero en momentos de un auge económico tiene que haber superávit, o si hay un cierto déficit más o menos permanente, cosa que muchos países tienen, tiene que guardar relación con la capacidad que tenga el sector público de financiarse con deuda, no con emisión monetaria. Pero esa deuda tiene que ser a tasas muy razonables de interés. Por ejemplo, en este momento, bueno, los países avanzados tienen un costo de la deuda que está alrededor del 1 o el 2% de tasa anual de interés. Pero incluso países emergentes, vecinos nuestros, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay mismo, tienen costos no superiores al 4% anual. Obviamente que con esos niveles de tasa de interés es posible pensar en financiar algún déficit promedio del 2%, por ejemplo, del Producto Bruto Interno, pero lamentablemente para un país que ya perdió totalmente el crédito y que lo tiene que recuperar, no hay otra alternativa que pensar por muchos años en un equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico. En fin, estas son las definiciones que hacen las reglas de juego de la economía, el gobierno tiene que abandonar totalmente la idea de intervenir discrecionalmente en los mercados, ya sea a través de impuestos distorsivos o ya sea a través de controles de precios, controles de cambio. Hay que dejar que todo funcione y la economía en ese caso va a andar bien. Pero por supuesto que hay que llegar a implementar esa organización. Una organización de ese tipo permite también pensar en un sistema monetario y en un sistema financiero que sea capaz de asegurar estabilidad de precios y recreación completa del crédito, no solo público, sino sobre todo del crédito privado, es decir, que quienes tienen que invertir o quienes tienen que conseguir el capital de trabajo para sus empresas, lo puedan hacer en un mercado de capitales local o acceder al mercado de capitales del exterior. Todo esto
por supuesto, en un contexto en el que se otorgue la máxima seguridad de que quien innove, quien acierte en las inversiones que hace, quien maneje bien sus empresas, va a tener el pleno goce de los resultados de esas acciones. Si se le anticipa que a los que tengan éxito, a los que produzcan buena rentabilidad, se les va a expropiar se le va a quitar la propiedad de esas empresas o de esas actividades, o se le van a poner impuestos especiales, obviamente se va a desalentar la creatividad empresaria y se va a desalentar también la innovación tecnológica y quienes tengan capacidad de, por ejemplo, desarrollar empresas con vocación global, y voy a poner el ejemplo de Mercado Libre, que es una empresa nueva, que se ha transformado en la empresa más importante de la Argentina. Si se ponen muchas trabas, como las que existen en la economía argentina, esos jóvenes empresarios van a desarrollar sus proyectos, pero desde fuera de la Argentina, y nosotros seremos apenas unos usuarios más de los servicios de esas empresas, mientras que Argentina tiene las condiciones para que sean argentinas o se manejen desde Argentina estas empresas globales capaces de aprovechar las nuevas tecnologías, la innovación tecnológica para ser exitosas en la economía global. Bien, sí, incluso eso que usted estaba diciendo ahí recién de Mercado Libre, hasta hace poco había noticias que circulaban en internet que Alperín estaba analizando trasladar parte de la operatoriedad de Mercado Libre a Uruguay por estos mismos impuestos que está mencionando. Así es. El siguiente tema con el que queríamos entrar, digamos, es que, bueno, básicamente estamos viendo ahora que hay prácticamente una sangría diaria de entre 70 o 80 millones, que en los últimos días se ha incrementado a 100 millones de dólares de lo que son las reservas argentinas. Sabemos todos que las reservas de libre disponibilidad son un bien bastante escaso, entonces la pregunta era, ¿qué opina usted respecto del cepo? Si lo ve como una buena herramienta, deduzco que no, y si no, ¿cómo cree que se podría solucionar el tema que ya tantos años nos trae del tema de los dólares, las reservas? En una economía bien organizada, obviamente que el mercado cambiario tiene que ser absolutamente libre, no tiene que haber cepo, y los tipos de cambio tienen que ser únicos, es decir, lo que se le paga a un exportador por la divisa que trae tiene que ser lo mismo que lo que paga un importador por la divisa que necesita utilizar para comprar en el exterior, y la gente tiene que poder comprar dólares o vender dólares a ese mismo tipo de cambio. Eso es un ingrediente indispensable de una buena organización económica. Eso se llama convertibilidad. En Argentina se identifica la convertibilidad con el 1 a 1, pero esa fue convertibilidad con tipo de cambio fijo. Pero la convertibilidad, en general, significa que la gente no esté atrapada en una moneda, sino que pueda moverse de una moneda a otra con total libertad. ¿Qué es lo que ocurre en todos los países avanzados? Por supuesto, la gente prefiere tener dólares en los Estados Unidos o euros en los países europeos, pero si alguien necesita salirse del dólar y comprar otra moneda, tiene total libertad en los Estados Unidos, lo mismo en Europa si necesita salirse del euro. Esa es la propiedad de la convertibilidad de las monedas y de los sistemas monetarios. En un país como Argentina es imprescindible tener ese tipo de organización monetaria, porque de hecho somos un país bimonetario, es decir, la gente se dio cuenta que el dólar o algunas otras monedas extranjeras les sirve para proteger sus ahorros, y
la gente compra dólares y trata de ahorrar en dólares, no porque quiera fugar esos dólares del país, sino porque quiere tener protegidos sus ahorros. Ahora, ¿por qué muchos de esos dólares no circulan en el país, no se reciclan, no sirven para financiar inversiones o capital de trabajo en Argentina? Simplemente porque el Estado restringe esa posibilidad de que la economía funcione también con el dólar y no solo con el peso. Ahora, en una circunstancia como la actual, obviamente que no se puede salir de inmediato del cepo cambiario. El cepo cambiario es un control de cambio aplicable a todas las transacciones de naturaleza comercial. Es decir, se obliga a los exportadores a vender sus divisas en el mercado oficial y se permite, o debería permitirse, que los importadores puedan comprar en el mercado oficial. Digo debería permitirse porque ahora está restringiendo también esa posibilidad de que los importadores compren en el mercado oficial, y ese es otro de los errores que está cometiendo el gobierno en este momento. Ahora, lo que no es razonable es que se dé acceso a la gente a comprar dólares para atesoramiento en el mercado comercial. Lo que habría que hacer, y yo lo he venido reclamando y creo que ayudaría hacia el futuro a encontrar y comenzar a funcionar con un mejor sistema monetario, es que se deje funcionar un mercado cambiario totalmente libre para todas aquellas transacciones que no están obligadas o no están permitidas de que participen en el mercado controlado. Ese mercado libre tiene que ser absolutamente legal. Y entonces sí, por lo menos en ese mercado libre va a haber convertibilidad de pesos a dólares o de dólares a pesos, sin que el que trae dólares del exterior sienta que está perdiendo parte de lo que trae, y sin que el que compra dólares esté comprándolo a un precio artificialmente bajo. Por supuesto que en lo inmediato eso podría dar lugar a que el aumento en el precio del dólar en el mercado libre, que inexorablemente provoca la emisión monetaria, porque cuando el gobierno emite mucho dinero, cosa que en este momento no puede dejar de hacer porque tiene que pagar subsidios, tiene que pagar el gasto público, tiene que ayudar al sector privado que está obligado a pagar sueldos y sin que la gente trabaje. Es decir, todo eso, toda esa emisión monetaria, lo primero que hace es irse hacia el dólar en esos mercados que actualmente no son totalmente libres, porque contado con liquidación o el mercado del dólar bolsa, que son legales, pero están también bastante trabados y condicionados por decisiones del gobierno, y finalmente el único que es realmente libre es ilegal, que es el mercado paralelo. Si se permitiera que funcionara un mercado financiero totalmente libre, primero que permitiría que la gente no tenga desconfianza en mantener sus depósitos en dólares en el sistema bancario. Yo creo que tal como está funcionando ahora el mercado cambiario, más y más gente va a tratar de sacar sus dólares del sistema bancario argentino, porque va a sentir que esos dólares que tiene depositados en los bancos son dólares con circulación restringida, porque teóricamente está obligado a venderlos si los quiere transformar en pesos en el mercado oficial. O si tiene suficiente sofisticación financiera y si no se enfrenta con las trabas que el gobierno está poniendo, podría eventualmente hacer operaciones de contado con liquidación o comprar el dólar bolsa, pero
todo eso tiene un costo transaccional muy grande. Y entonces, claro, la gente va a ser inducida a esos dólares que puede ir retirando del sistema bancario a venderlos en el mercado para si es que lo quiere vender. O van a circular o van a estar dólares dispuestos a venderse en el mercado paralelo. Es decir, se va a estar ennegreciendo aún más de lo que ya está la economía argentina. Por eso yo creo que hay que avanzar hacia un sistema cambiario libre, por lo menos en el margen. La brecha, que va a ser inexorablemente alta, va a estar preanunciando que en algún momento el gobierno va a tener que permitir que se ajuste el tipo de cambio en el mercado oficial. Y por supuesto eso preanuncia que va a haber en algún momento un golpe inflacionario significativo. Ahora, ¿por qué va a tener que ajustar en el mercado oficial? Porque obviamente es una gran distorsión para la economía que el exportador, haciendo todo el esfuerzo productivo de exportar y vender en el exterior, reciba un precio por la divisa que genera muy inferior a lo que está en el mercado libre. Eso va a inducir incluso a que se subfacturen las exportaciones y parte del producido de las exportaciones en el exterior o se incorpore por vía del mercado negro. Y por otro lado, va a haber una tendencia a sobrefacturar las importaciones, porque va a ser la única forma de conseguir dólares baratos. Y ahora, por ejemplo, el gobierno, para evitar una subfacturación de las exportaciones, está prácticamente obligando a los importadores a, en muchos casos, financiarse en el mercado de contado con liquidación o con dólares que pueda tener en el exterior. Pero obviamente que eso va a encarecer los costos de producción de los que necesitan importar insumos para llevar adelante sus procesos productivos, ¿no? Entonces, finalmente va a tener que haber una tendencia a unificar el mercado cambiario, pero eso se va a poder hacer, en mi opinión, solo en el momento en que se tome la decisión de definir muy claramente las reglas de juego futuras de la economía, de tal forma que el sinceramiento que se va a producir de todos los precios por el ajuste del tipo de cambio en el mercado comercial y por supuesto las tarifas que habrán quedado y de muchos otros precios que habrán quedado atrasados, ese sinceramiento no sea el preanuncio de una explosión inflacionaria, hiperinflacionaria, sino el punto de partida de un plan de estabilización bien diseñado. Este es el tema en el cual yo estoy poniendo mucho énfasis. El tema de tener un mercado libre, aunque no sea el único, porque se mantienen los controles de cambio sobre el mercado oficial, es muy importante para que se pueda avanzar luego hacia un sistema bimonetario donde convivan el peso y el dólar de una manera constructiva, es decir, con convertibilidad conducente a la estabilidad de la economía argentina, como funciona, por ejemplo, en Uruguay o como funciona todavía de manera más perfeccionada en Perú. En Perú conviven el sol, que es la moneda peruana, con el dólar para todo tipo de transacciones comerciales, financieras, y el Banco Central se maneja muy bien regulando la expansión del crédito, tanto en soles como en dólares, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ir a un sistema monetario cuando estemos bien organizados como economía y como sociedad, del tipo del de Perú. Puede ocurrir que para realmente conseguir una estabilidad inmediata muy rápida, haya que pasar por un periodo de convertibilidad con tipo de cambio fijo.
pero lo más importante va a ser la convertibilidad, más que el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo puede ser la señal que se tenga que dar al inicio del plan de estabilidad para producir una desinflación rápida, como por ejemplo la que produjimos en el año 91, ¿no? Pero, en fin, esto es todo un tema bastante complejo. Yo lo explico, pero a veces es un poco imprudente hablar de estos temas sin hacer una serie de advertencias respecto de que no hay soluciones mágicas en materia monetaria ni cambiaria. Tiene que hacerse todo en el contexto de una buena organización de la economía. En este sentido, yo escribí pensando en Scioli o en Macri, cuando estábamos en plena campaña electoral, o un año antes de la campaña electoral del 2015, un libro que se llama Camino a la Estabilidad. Ese libro describe bien cómo yo veo la transición o el pasaje desde un sistema mal organizado, con doble mercado cambiario, con controles de cambio, con inflación, con brecha cambiaria, hacia un buen sistema monetario. Los que estén interesados en este tema, les recomiendo que lean ese libro. Si bien yo lo había pensado para implementar con el nuevo gobierno que fuera elegido en el 2015, tiene plena vigencia, porque lo que yo describí ahí como los defectos que tenía nuestra economía y nuestra organización monetaria y financiera en el 2014 es muy parecido a los defectos que tiene hoy. Incluso hoy están agravados, así que muchas de las cosas que yo planteo en ese libro tienen todavía más vigencia hoy que la que podían tener en el año 2015. Muy bien, muy claro todo lo que hasta ahora. Volviendo un poco recién a eso que habló sobre Scioli y Macri, usted recientemente en su blog personal publicó una editorial que no se publicó de un diario allá por el 2016, donde analizaba varias de las cuestiones económicas que estaba empezando a tomar el gobierno de Macri, y bueno, hacía todo usted un análisis sobre eso. ¿Qué cree que falló y qué es lo que podemos aprender de eso para el futuro para no volver a equivocarse respecto a las medidas que se tomaron? Yo creo que la falla principal fue que Macri creyó que él podía ser su propio ministro de Economía y atomizó lo que debería haber sido un equipo económico que funcionara como tal, como equipo, que incluyera al Banco Central dentro de ese equipo económico, porque todo este asunto de que el Banco Central tiene que ser una entidad independiente, eso es para una economía que ya esté muy bien organizada, pero en un proceso de reorganización de la economía, el Banco Central es un ingrediente de un equipo económico, y el equipo económico tiene que tener un líder que tenga ideas muy claras respecto de organización de la economía y que la sepa explicar muy bien a la gente. Por supuesto, tiene que tener todo el respaldo del presidente, pero no puede ser el presidente el líder del equipo económico, porque un presidente tiene muchas otras cosas de las que ocuparse, además de la economía, y además normalmente no tiene la formación que se necesita para poder liderar un equipo económico, sobre todo cuando una economía viene de estar muy mal organizada. Yo creo que ese fue el principal error que se cometió. Cada uno de los miembros del gobierno que tenían un pedacito de la política económica hacían lo que ellos creían que era mejor. Yo creo que, por ejemplo, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dijo, bueno, yo creo que conviene tener un mercado cambiario totalmente libre y un banco central que conduzca la política monetaria de tal forma de disminuir rápidamente la tasa de inflación. Pero esa decisión que él tomó
al no estar acompañada por otras cosas que había que hacer simultáneamente para que esa política pudiera dar resultado, llevó a que entraran capitales de corto plazo, que las tasas de interés fueran o inducieran esa entrada de capitales de corto plazo, y bueno, y eso luego creó un problema en el momento en que esos capitales quisieron irse. Pero eso no es culpa, yo diría, de Federico Sturzenegger, es que toda la política en ese periodo se diseñó sin la coherencia y sin una conducción que le diera coherencia a todo lo que se decidía en materia económica, ¿no? Yo dije en estos días, creo que en un reportaje que me hicieron en La Nación, que Macri, si hubiera sido consciente de lo que significa manejar una economía en la situación en la que él se hizo cargo del gobierno, lo tendría que haber llamado a Ricardo López Murphy para que lidere el equipo económico. Habían sido socios políticos, pero cuando un presidente, y a lo mejor había habido una cierta competencia entre ellos, pero obviamente que la formación de López Murphy lo habilitaba a poder ser un muy buen jefe del equipo económico, y hubiera hecho si Macri le daba el apoyo por supuesto, le tenía confianza, yo creo que hubieran tenido éxito como gobierno. Y Macri se podría haber ocupado no solo de la economía a través de Ricardo López Murphy, sino de una muy buena política exterior, que en realidad ese es un tema que a él lo entusiasmó y que lo hizo bastante bien, y también muchos otros aspectos que son imprescindibles, como los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de educación. O sea que la cantidad de temas que un presidente, la relación con las provincias, con los municipios, la relación con el Congreso, el presidente tiene responsabilidades mucho más amplias que la de la conducción de la economía, pero los gobiernos fracasan o tienen éxito según cómo ande la economía. Por lo tanto, tiene que buscar tener un conductor de la política económica con capacidad para ver el panorama en general y saber cómo se logra la estabilidad, el crecimiento, cómo queda bien organizada la economía, ¿no? Yo mencioné López Murphy, podría haberlo puesto a Melconian, por ejemplo. Melconian era un hombre que había venido siguiendo el funcionamiento de la economía argentina, que conocía muy bien lo que había pasado en los años 90, y después también tenía experiencia en el sector público, como la que sí tenía López Murphy, pero yo creo que él también podría haber dirigido un equipo económico. Pero ninguno de ellos dos, se me ocurren ellos dos, porque yo creo que eran los que podrían haber estado más cerca de Macri, habían estado incluso relacionados con Macri en los años anteriores, y no, Macri prefirió atomizar, como si él conociera de economía. El mismo error cometió Néstor Kirchner, el mismo error cometió Cristina Kirchner, y el mismo error está cometiendo Alberto Fernández. Dicen que no quieren tener un superministro de Economía porque dicen que si no se le crean los problemas que se le crearon a Menem conmigo. Pero a Menem no se le creó ningún problema conmigo, al contrario. En mi presencia en el gobierno de Menem, tanto en materia de política exterior como en materia de economía, le permitió tener éxito en su gobierno, ganar elecciones. Yo tuve problemas con él, pero no porque él me celara o yo le fuera desleal, sino que hubo un momento en el que miembros del gobierno de Menem, yo no sé si con anuencia o no de Menem, pero quisieron hacer cosas que iban totalmente en contra de la organización económica que estábamos poniendo en marcha, y quisieron
de obligar a mí a que las aceptara, e incluso iniciaron una persecución judicial para hacerme cambiar de idea sobre las trabas que yo le estaba poniendo a esos procesos de monopolización y de corrupción que se estaban desarrollando, y bueno, y me fui del gobierno. Pero yo nunca dejé de apoyar las reformas que habíamos introducido con Menem, incluso de alertar sobre los desvíos que se estaban produciendo. Y cuando yo entré a colaborar y entré a ser ministro de Economía de la Rúa, lo hice precisamente porque me constaba que de la Rúa quería mantener la organización económica de los 90, a pesar de que mucha gente de su partido, empezando por Alfonsín, que estaba en total desacuerdo, y además porque estábamos viviendo una crisis muy severa, que yo sabía que si no se manejaba bien, podía terminar tan mal como terminó en el año 2002. Pero lamentablemente no lo pudimos evitar porque lo sacaron a De la Rúa, me sacaron a mí, precisamente para hacer todas las barbaridades que hicieron en el año 2002, que estuvieron motivados por un lado por la falta de inteligencia de los líderes que tomaron el poder, que fueron Duhalde y Alfonsín, que creían que era cuestión de cambiar lo que ellos llamaban el modelo económico, o despotricaban contra el neoliberalismo y todo eso que se ha seguido haciendo en los últimos 18 años por parte de la gente que está en esta corriente de pensamiento, y fueron un instrumento de los que querían producir una tremenda redistribución de riqueza y de ingresos, pero no a favor de los pobres, sino para ellos. Eran los que estaban fuertemente endeudados en dólares y que se les ocurrió, y además querían que se encerrara de nuevo la economía para poder ellos vender a precios bien altos lo que produjeran para el mercado interno, y liderados por de Mendiguren y con mucho apoyo de otros empresarios, tanto de la Unión Industrial como de otros sectores, impulsaron la que se llamó la inflación compulsiva de la economía, es decir, que todos los contratos que se habían hecho en dólares, sean de depósitos, sean de préstamos, se transformaran 1 a 1 o 1,40 a 1 en pesos. Después que cuando a la gente le dijeron, mire, todo lo que usted creía tener depositado en los bancos en dólares son pesos, esos pesos que ahora el Banco Central va a poder emitir sin control, obviamente la gente se dio cuenta que venía una devaluación tremenda y el precio del dólar saltó no de 1 a 1,40 como creían los asesores de Duhalde, sino que saltó de 1 a 4 y provocó una hecatombe. Por supuesto, se beneficiaron los deudores que tenían deudas en dólares y que pasaron a deber pesos totalmente desvalorizados, pero se perjudicaron a todos los ahorristas de la Argentina, y también como fijaron precios para todas las tarifas y los servicios públicos, se desvalorizó totalmente el capital de quienes habían invertido en privatizaciones y se destruyó la base contractual de la economía. Pero en fin, eso fue un gran error que se cometió y es lo que con De la Rúa tratamos de evitar en el año 2001, pero no tuvimos éxito porque nos sacaron del gobierno en diciembre del 2001. Doctor, disculpe, le hago una preguntita yo, Leonardo, justo que venía a colación con lo que usted dijo. En el comienzo del gobierno de Macri, cuando se hace converger violentamente el dólar financiero con el comercial, bueno, a raíz del overmoney que había y la esterilización vía Lebac, no terminó muy bien. En esta situación en la que más o menos se replica la situación del inicio del gobierno de Macri, esa convergencia del tipo de cambio del dólar financiero, el dólar comercial, ¿usted la haría lentamente o también la haría de shock?
No, bueno, lo que pasa es que no es solo converger el dólar financiero con el dólar comercial, sino también dejar que se ajusten todos los precios que se tienen que ajustar y al mismo tiempo eliminar todos los subsidios que se venían otorgando y que formaban parte del déficit fiscal y del gasto público. Mi crítica a la unificación inmediata que se hizo a fines del 2015, concretamente el 14 de diciembre del 2015, y que provocó una devaluación del mercado oficial que pasó creo que de 9 a 14 o 9 a 15. Mi crítica tiene dos razones. Una, que el Banco Central había vendido seguros de cambio o dólar futuro que vencían antes de junio, julio, y que si el Banco Central hubiera seguido manejando el dólar oficial a un ritmo más o menos de lo que era la inflación mensual, digamos, 2 o 3%, que eran más o menos lo que se había fijado como precio del dólar futuro, no hubiera perdido ningún dinero por tener que pagar esos seguros de cambio o las diferencias de dólar futuro. Ahí se perdieron al unificarse y cumplirse con los compromisos de venta de dólar futuro, como 60.000 millones de pesos, que en ese momento eran una cifra grande en dólares. No quiero equivocarme en los cálculos. Entonces, eso por un lado agregó al problema fiscal que la Argentina traía. En segundo lugar, los aumentos de precios que se produjeron de la mano de la devaluación en el mercado comercial dieron lugar a una aceleración de la inflación inmediata. Yo sostengo que en lugar de provocar esa devaluación y esa aceleración de la inflación a partir de la devaluación, hubiera sido mucho mejor permitir de inmediato el ajuste de todas las tarifas y servicios públicos que estaban atrasadas y que obligaban al pago de subsidios para mantener el abastecimiento eléctrico, el abastecimiento de gas, el transporte, etc. Por supuesto, ese aumento de precios hubiera significado también un impacto inflacionario, pero de una vez para siempre, porque al ser concomitante con una reducción de 3 o 4% del Producto Bruto Interno en materia de gasto público y de déficit fiscal, después de eso era mucho más fácil conseguir estabilizar el tipo de cambio, incluso como el gobierno empezó a inspirar confianza y negoció con los holdouts como para regularizar la relación financiera con el exterior, podrían haber empezado a entrar dólares financieros que hubieran hecho que el tipo de cambio en el mercado libre, en el contado con liquidación, porque en ese momento tampoco existía un mercado totalmente libre y no se lo podía admitir a un mercado totalmente libre financiero porque hubiera dado lugar a interpretar que el tipo de cambio para los seguros de cambio era ese mercado, ese precio libre. Entonces, pero hubieran empezado a entrar dólares por el mercado de contado con liquidación y eso hubiera hecho que convergieran más fácilmente los dos tipos de cambio, con lo cual para el mes de julio, agosto del 2001 posiblemente se podría haber unificado totalmente y liberado totalmente sin un salto cambiario significativo. Y ya con un déficit fiscal reducido del 7% que había heredado del gobierno anterior a un 3%, porque los subsidios en ese momento significaban como el 4% del gasto público. Por supuesto, había que explicarle a la gente
Además, es probable que de esos 4% de subsidios, 1% seguramente habría que haberlo mantenido para realmente atender a los sectores de más bajos ingresos, porque no iban a poder pagar las tarifas eléctricas o de gas o de transporte a las que tenían que ir en ese proceso de sinceramiento, pero de todas maneras se podría haber reducido el déficit fiscal en alrededor de 3% del Producto Bruto. En fin, estos temas hay que analizarlos muy en detalle en las circunstancias en las que uno tiene que tomar la decisión. Yo no puedo anticipar cómo va a ser, digamos, a fin de este año, si es que el gobierno quisiera avanzar a partir del 1 de enero del año próximo con un mercado cambiario único y libre. O sea, habrá que ver cómo están los precios relativos, cuál es la situación, cuánto será el exceso de dinero en circulación, cuál será la brecha cambiaria y cuán claro tenga sus ideas respecto a cómo debe ser organizada la economía hacia el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, muy, muy claro. Acá Federico nos hace una acotación de que aproximadamente eran 4.000 millones de dólares los del dólar futuro, eso que se comentaba. Así es, así es. Para entrar en otra pregunta, acá quiero salir un poquito de lo que es el tema estrictamente técnico de la economía. La pregunta va hacia el lado, en mi caso particular, por ejemplo, yo soy arquitecto, ¿no? No tengo ninguna relación con la economía, pese a que me gusta el tema. Entonces, mi pregunta viene, ¿cómo logramos, desde nuestro punto, porque Unidos es una idea de un partido liberal, en meter un poco la cuestión económica en las personas menores de 30 años, que un poco usted recién comentó, que está muy vista esa idea de que cuando hablas de liberalismo o economía, inmediatamente vienen al neoliberal, a que es algo malo, algo negativo? ¿Cómo se hace ese cambio de pensamiento de la gente, de decir que la economía liberal, digamos, es buena, no mala, digamos? Bueno, como lo están haciendo muchos de ustedes y de los jóvenes que están predicando las ideas de la libertad y como lo vienen haciendo pensadores muy importantes que desde mucho tiempo vienen predicando estas ideas, ¿no? Y estoy hablando de en nuestro país, por ejemplo, Alberto Venegas Lynch y toda la gente que ha trabajado en lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía, y por supuesto pensadores como Vargas Llosa. Vargas Llosa, entre paréntesis, cuando yo era estudiante en Córdoba y él empezaba a publicar sus libros de su actividad literaria, apoyaba a Fidel Castro y al régimen castrista. Y bueno, fue un hombre muy inteligente y observador de la realidad y se ha transformado en un ideólogo liberal muy, muy valioso para promover el pensamiento liberal, ¿no? Y después también es muy importante, vos sos arquitecto, pero es muy importante la educación de los economistas. Lamentablemente, la formación que dan la mayoría de los profesores de economía política de las escuelas secundarias, incluso las cosas de economía que se enseñan o aparecen en los libros de la escuela primaria y en muchas universidades se enseña muy mal la economía. No se explica bien los conceptos de organización económica, ¿no? Se ideologiza mucho, se trata de ver todo desde el punto de vista de las doctrinas económicas, y bueno, y si se embarcan en la doctrina marxista, tratan de explicar la economía
con la lógica o con los instrumentos que inicialmente aportó Marx y que luego se fueron desarrollando a través de las distintas versiones del socialismo, e incluso los que trabajan desde una perspectiva liberal, como la escuela austríaca, muchas veces se desvinculan de la observación de la realidad y de pensar cómo se pasa de una economía con mucha intervención del Estado, con poca competencia en los mercados, con mucho encerramiento, a una economía libre. Yo creo que los economistas, o en la formación del economista, hay que ayudarle al economista a entender bien cómo funciona una economía, la economía en la cual va a tener que actuar, que interprete bien la realidad y que utilice de las distintas escuelas económicas las ideas o los instrumentos que sean más apropiados para ese momento, para esas circunstancias. Por supuesto, tiene que tener también una idea de qué es una buena organización económica. Y en ese sentido, Argentina tiene la suerte de que tiene una constitución nacional que fue, digamos, redactada en la práctica por Alberdi, que además se ocupó de los principios económicos que debían tenerse en cuenta para organizar a nuestra sociedad. Y en realidad, si uno procura volver a los principios de la Constitución, se pone a trabajar en dirección de una buena organización económica. En fin, yo trato de ayudar en este sentido, desde mi posición de economista, no como filósofo, escribiendo libros de historia o de análisis de lo que está pasando en base a una interpretación acabada de la realidad sobre la cual hay que actuar. El último libro que escribí, y que se los recomiendo, aunque ahora está agotado, pero en 30 días va a haber una reimpresión ya en las librerías, se llama Historia Económica de la Argentina. Lo escribí con mi hija, que también es economista, vive en los Estados Unidos, enseña en la Universidad Católica de Washington, y en ese libro analizamos la historia económica de la Argentina. Es muy importante que los estudiantes de economía, además de formarse en microeconomía, macroeconomía, comercio internacional, economía monetaria, se formen, tengan una clara noción de la historia económica argentina, es decir, que aprendan a relacionar las ideas económicas, los instrumentos de la economía, las teorías económicas con la realidad en un determinado periodo de la historia y en un determinado espacio geográfico. Eso es muy importante para la formación del economista. Y si los economistas se forman bien en su diálogo con los profesionales de otras disciplinas, yo creo que van a poder ayudar a que se consolide la idea de la libertad y que se abone un sentido común que lleve a advertir la importancia de la libertad y del respeto de los derechos de las personas en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, vos sos arquitecto, seguramente te interesará todo lo que es construcción, vivienda, infraestructura. En un clima de estabilidad como la que tuvimos en los años 90, se puede desarrollar el crédito hipotecario. El crédito hipotecario a tasas razonables de interés. Y es con créditos hipotecarios como se han construido las viviendas familiares en todos los países del mundo que han
logrado satisfacer la demanda de viviendas, mejorar la calidad de la vivienda y también la infraestructura y todo lo que tiene que ver con crear el ámbito en el cual las familias puedan vivir y trabajar y estar cada vez mejor. Ahora, en una economía que no es capaz de organizar un sistema de crédito hipotecario que no destruya a la gente, ¿no? Porque si, por ejemplo, se hacen hipotecas con unas tasas de interés enormes, obviamente, finalmente la gente no las va a poder pagar y va a perder su vivienda. Pero si hay estabilidad y las tasas de interés son bajas, la hipoteca es la forma de financiar la vivienda, como lo podemos ver en muchos países que han desarrollado muy bien su infraestructura, tanto económica como social. Bueno, y para terminar, digamos, lo que serían las preguntas que yo había armado y de última leer uno o dos del público, le quería preguntar que usted en una entrevista hizo un comentario en el que decía que la historia había sido injusta con usted. ¿Le gustaría profundizar un poquito de eso? Bueno, lo que fue muy injusto fue lo que me hicieron en el año 2002. Cuando Duhalde y Alfonsín decidieron cambiar el modelo, como decían ellos, abandonar el neoliberalismo y me identificaron a mí como obviamente el ideólogo de lo que habían sido todas las reformas de los 90, dieron luz verde para que hubiera toda una campaña de demonización. Por supuesto, se valieron de cosas que habían comenzado en el gobierno de Menem, como por ejemplo acusaciones ante la justicia que eran totalmente falsas, pero que ellos potenciaron y además agregaron otras denuncias, como por ejemplo me acusaron de haber dispuesto el megacanje como una operación ruinosa para la Argentina. Me metieron preso, consiguieron un juez que me decretara la prisión preventiva y me tuvieron 2 meses preso, mientras toda los medios, incluso medios serios, que se empezaron a mentir alevosamente sobre lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, lo que pasa es que ahí todos los que se beneficiaban con la especificación, porque se sacaban de arriba sus pasivos, le prestaron servicio a los que habían llevado adelante ese golpe del 2001, y uno de los servicios que le prestaron fueron sacarme a mí completamente de la política argentina y del escenario argentino, ¿no? Fíjense, yo todavía sigo con mis propiedades, que no son muchas, pero yo tendría que poder disponer de ellas, embargadas por juicios que se han prolongado en el tiempo y que no tienen ningún sentido. Fui sobreseído en una gran cantidad de juicios, pero hay otros que los han mantenido ahí sin pronunciarse precisamente para trabar mi accionar. Por eso yo me tuve que ir a trabajar al desde el 2002 en adelante. Trabajé como profesor en universidades de los Estados Unidos. Primero estuve 1 año en NYU, después estuve 2 años en Harvard, luego varios años en Yale, y he tenido que hacer tarea profesional en el exterior porque he estado inhibido de hacerla en Argentina. Obviamente que es muy cruel que alguien que se dedica a la actividad pública, como me dediqué yo, luego tenga que soportar todas esas consecuencias, ¿no? Y dentro de digamos, para justificar el supuesto abandono del neoliberalismo y decir que demonizar también a toda la década del 90, han inventado toda una narrativa sobre
la historia económica de Argentina, que es totalmente equivocada, ¿no? Que es totalmente tergiversada. Imagínense, salvo personas como ustedes, con inquietudes por la libertad, prácticamente se pasa totalmente por alto el hecho de que en los últimos 80 años ha habido 70 años en los que vivimos permanentemente con inflación y 10 años en los que no tuvimos inflación. Esos 10 años fueron la década de los 90. Cualquiera sabe, que ha visto la experiencia económica mundial, que la inflación es la que produce la mayor cantidad de pobreza. La inflación es la mejor demostración de que una economía está mal organizada, porque ni siquiera es capaz de asegurar la estabilidad de los precios y proteger los salarios y los ahorros de la desvalorización monetaria. Ahora, se mete en la misma bolsa a los 80 años de Argentina, desde la década del 40 hasta ahora, como si todo hubiera sido igual. Y cuando se habla de estabilizar la economía, muy pocos piensan en examinar con detalle la experiencia de los 90. Incluso se han demonizado ideas como la de la convertibilidad, que es una idea que en realidad la inventó la gente, ¿no? Y además tiene que ver con la realidad mundial. Yo siempre digo que a la convertibilidad no la inventamos Liendo y yo. Liendo, que conocía muy bien la historia del régimen de convertibilidad que tuvimos a fines del siglo pasado y en particular en las primeras décadas del siglo XX, perdón, a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, me ayudó a darle forma de ley. Pero en realidad a la convertibilidad lo habían descubierto los argentinos agobiados por la inflación y en particular por la hiperinflación. Habían descubierto que el dólar les servía para proteger el valor de los ahorros y si una transacción la hacían en dólares, por lo menos se aseguraban de que el precio era razonable, por ejemplo, en materia inmobiliaria. Y bueno, era la gente que había elegido el dólar como su moneda, la moneda para proteger sus ahorros, su salario en la medida en que pudiera pactarlos en dólares. Lamentablemente no era algo fácil de hacer o que conseguían hacer. Sí lo conseguían los altos ejecutivos de las empresas. En fin, lo que nosotros hicimos con la convertibilidad fue hacer que la gente pudiera manejarse con una moneda, el dólar, o con el peso, que tratamos de que fuera lo más parecido posible al dólar, a sus características de estabilidad en el tiempo, ¿no? En fin, no sé cómo llegué a esto, pero creo que estuve tratando de contestarte la pregunta sobre por qué yo considero que han sido muy injustos conmigo. Bueno, yo creo que en la medida en que los dirigentes que como yo se dediquen a la vida pública y cuando adoptan decisiones que son siempre difíciles, que requieren un cierto grado de coraje y de creatividad, y después los persiguen como me persiguieron a mí, eso desalienta mucho a la gente. De hecho, yo tengo hijos que están muy bien preparados, en particular uno de ellos, los tres están muy bien preparados y son muy capaces, los tres son economistas, los tres tienen doctorados en economía en la Universidad de Harvard, en la misma universidad donde yo me gradué. Uno de ellos tenía una gran vocación política, que era Eduardo. Había logrado crear una fundación para estudios, sobre todo de temas municipales. Mi hija fue de los fundadores de CIPEC, uno de los centros actuales de investigaciones sobre políticas públicas más prestigiosos de la Argentina,
Pero ellos se han tenido que ir de la Argentina, y se han tenido que ir porque la persecución a la que estaba sometido yo los perjudicaba también a ellos en sus posibilidades laborales. Bueno, los tres están muy bien encaminados en los Estados Unidos, tienen carreras exitosas, pero todos nuestros nietos están viviendo en los Estados Unidos. Y por ejemplo, ahora para colmo, con esto del coronavirus, nosotros que habitualmente pasábamos la mitad del año en los Estados Unidos y compartíamos con nuestros hijos y nietos, no podemos viajar. En fin, no es fácil dedicarse a la vida pública, afrontar todos los riesgos que uno afronta. Yo espero que hacia el futuro, en general, a los que tengan actitudes como las que tuve yo en política, no les pase lo que me pasó a mí. Y cuando yo trato de describir lo que me pasó, lo hago no para que la gente se conmueva y me diga, ah, sí, tenés razón. No, lo hago para advertir que esto debería ser diferente hacia el futuro. Si no, se va a desalentar a mucha gente que podría hacer aportes importantes para el país, de seguir creciendo y trabajando en el país. Buenísimo, espectacular. Te hago dos preguntas acá rápidas de la gente que nos está escuchando. En primer lugar, Juan Manuel Viña dice qué opina sobre un frente que agrupe a Esper, López Murphy, Agustín Echevarne. Y Lucas López habla sobre si ve posible en un periodo corto o mediano de tiempo que empiece a haber un entrecruzamiento de monedas, por ejemplo con el Bitcoin o otras monedas tipo yuan, etc. Bueno, con respecto a que se unan y formen o un frente o un partido o una propuesta, las personas que mencionaste, me refiero a López Murphy, a Agustín Echevarne, a José Luis Esper, a muchos otros que hay, ¿no? Muy buenos. Por supuesto, Javier Milei y tiene que estar ahí. Lo mismo el muchacho este que está siempre con Daniel Milei. Yo lo que le digo a Javier Milei, que está haciendo una tarea muy importante para popularizar las ideas de la libertad y que no tiene que tirarse tanto contra la política, porque lo que necesitamos es que haya una buena clase política y no se puede funcionar en un país sin que haya gente que se dedique a la política, a las políticas públicas y que organice el país y lo haga funcionar bien, ¿no? Pero ellos sin duda que tienen que estar también en ese frente o en ese partido que están formando. Y yo creo que en estos partidos ocurre como los partidos también de izquierda, hay veces que se hacen discusiones, yo diría, demasiado ideológicas. Les voy a explicar. Por ejemplo, uno de los primeros libros que yo leí de Vargas Llosa se llama La historia de Maita, y es la historia de el partido troquista en Perú, ¿no? Eran unos 10 jóvenes troquistas que habían empezado a formar un partido y que tenían una gran militancia y se reunían para discutir las ideas. Y, por ejemplo, un día tuvieron que decidir qué título le ponían al panfleto que repartían fuera de las fábricas para convencer a los trabajadores. Y uno le llamaba boletín proletario y otro decía, no, tiene que ser boletín de los trabajadores. Y bueno, discutieron tanto sobre qué título le ponían al boletín, o no sé si era un boletín o era un
un diario, que se dividieron 5 para un lado, 5 para el otro. Se dividieron por el título del documento que iban a repartir y después se siguieron dividiendo, con lo cual finalmente no lograron nada. O sea, hay que, en estos temas, hay que tener vocación por sumar mucha gente, por escuchar muchas ideas, por conciliar posiciones, no irse a posiciones demasiado, como diríamos, inflexibles, ¿no? Yo creo que tienen que trabajar en ese sentido, pero sin duda todas las personas que mencionaste tienen que estar en ese espacio si es que quieren realmente acceder al poder algún día. Y mientras tanto, toda la tarea que puedan hacer, como la que están haciendo ustedes, con este tipo de reuniones y la que hacen, por ejemplo, la Fundación Libertad y Desarrollo, el Club de la Libertad y todas estas fundaciones apoyadas por la Fundación Neumann de Alemania, es una tarea muy, muy positiva en términos de educar al ciudadano, ¿no? Y todo lo que se pueda hacer en el ámbito de las universidades para dar buena educación en estos temas sociales, económicos, es muy importante. Buenísimo. Con respecto a las monedas, me preguntaste otra cuestión. Sí, una idea que es de la escuela austríaca, concretamente de Hayek, es la idea de darle a la gente libertad para elegir la moneda. Por lo tanto, no hay que restringir la posibilidad de que se utilicen distintas monedas. Yo, en términos prácticos, y para hablar de un futuro sistema monetario de Argentina, hablo del dólar y del peso, de una moneda local y de una moneda extranjera, la que la gente más está habituada a utilizar. Pero la convertibilidad es para cualquier tipo de moneda. No hay que impedir que, por ejemplo, si alguien si se desarrolla el Bitcoin o alguna otra moneda de esas características, que pueda funcionar también. Yo a esas monedas les veo la dificultad de que por el momento no son muy prácticas para los pagos, sino como vehículos de ahorro, ¿no? Como vehículos de inversión. Pero seguramente se encontrará la forma también de que sirvan para los pagos. Pero no hay que obligar a la gente a utilizar ni bitcoins, ni dólares, ni euros, ni pesos. Hay que darle la libertad de que utilice la moneda que mejor se adapte a las necesidades que cada uno tenga. La moneda, en definitiva, provee un servicio para facilitar las transacciones, para proteger los ahorros en forma líquida. Y bueno, la cuestión es que hay que darle a la gente todas las alternativas para que, digamos, utilizar esos servicios de la manera más conveniente posible, ¿no? Que disminuya los costos transaccionales en la economía. Buenísimo. Y cerramos con las últimas dos y ya lo liberamos, pues ya dábamos casi 1 hora y media de charla. Ya creemos que bastante bien. Leonardo, ¿Sí vas a decir algo? no, ahí Pablo hace un rato largo quería hacer una pregunta. Sí, ese te iba a hacer, me lo dijo. No, acá para que quiero que la pueda pronunciar. Gracias. Bueno. Gracias. Buenas noches, doctor. Le quería preguntar, usted mencionó las causas políticas. Me gustaría que profundizara en las que usted cree son las causas económicas del estallido del 2001. Por ejemplo, si el déficit fiscal acumulado influyó. A ver, causas económicas que llevaron a que el sistema volara por los aires. Bueno, el sistema no voló por los aires, lo hicieron volar por los aires. En realidad,
Si ustedes leen un artículo que ha salido estos días de Horacio Liendo sobre el tema de la deuda, que entre paréntesis es el análisis más sensato, yo creo que, del tema de la reestructuración de la deuda, el artículo salió en Infobae y salió también yo lo subí a mi blog, así que lo pueden encontrar ahí. Pero también lo van a encontrar lo mismo en mi libro de Historia Económica Argentina e incluso en los libros de Estanflación y Camino a la Estabilidad. Nosotros en el año 2001, que obviamente había problemas económicos que había que resolver, estábamos con una crisis financiera, con una crisis de deuda, estábamos en tren de resolver esa crisis. Y una parte importante de la resolución de esa crisis era un problema, una reestructuración ordenada de la deuda, que ya habíamos logrado por más del 50% de la deuda del sector público, incluida toda la deuda de las provincias con el sistema bancario, a través de lo que se llamó el préstamo garantizado. Y lo único que quedaban eran 42.000 millones de dólares de bonos bajo ley extranjera que circulaban en el mundo y para los cuales estábamos preparando una oferta de canje sin quita de capital, pero con prórroga de los plazos de vencimiento y reducción de la tasa de interés que pretendíamos que bajara al 5% y que era perfectamente factible. Además teníamos los votos, porque no existían las cláusulas de acción colectiva que ahora tienen los bonos, pero sí habíamos encontrado una forma que se llaman de las cláusulas de salida consentida, que combinada con el poder de votos en cada bono que habíamos conseguido con el préstamo garantizado, íbamos a poder asegurar que el 100% de los tenedores de bonos aceptaran ese canje. Una vez que terminábamos de reestructurar la deuda y que no había vencimientos de deuda en dólares del sector público a la vuelta del camino, y que el Fondo Monetario desembolsara el dinero que se había comprometido a desembolsar y que no lo había hecho en el mes de noviembre, en ese momento obviamente podíamos dejar flotar el peso e ir a un sistema de convertibilidad con tipo de cambio flotante, y el ajuste del tipo de cambio hubiera sido relativamente reducido y no se hubiera producido la catástrofe que se produjo en el año 2002. Además, el problema grave que tuvimos en el año 2000, 2001, o desde el 99 en adelante, fue el deterioro de los precios de nuestros productos de exportación. Fue un fenómeno, imagínense, la soja pasó a valer $120 la tonelada, el petróleo creo que 12 o 14 dólares, y en general los precios de nuestros productos de exportación estaban por el suelo. El dólar se había transformado en una moneda muy fuerte, exageradamente fuerte. Todas las monedas se habían devaluado con respecto al dólar, y la última, las dos últimas que se habían devaluado mucho o depreciado eran el euro, que había nacido valiendo o necesitándose $1.17 para comprar un euro el 1 de enero del 99, y que a mediados del 2001 con 82 centavos de dólares se compraba un euro, el real que se devaluó en febrero del 99, todo eso eran fenómenos que nos afectaron y que había que resolver esos problemas, pero había que resolverlos de una manera ordenada y sin echar por la borda las reglas de juego de la economía. El 1 a 1 no era una regla de juego fundamental, pero no se lo podía abandonar a través de una tremenda devaluación, como se hizo en el 2002, porque
si se producía esa tremenda devaluación, se iba a producir si se llevaba a cabo la especificación, que eso sí era destruir la base contractual. O sea, respecto del tema del gasto público y del déficit fiscal, hay en mi opinión, un concepto equivocado. Yo le he advertido a Ricardo López Murphy y él ha dejado de divulgar ese concepto equivocado. Y no es equivocada la idea de que los déficits fiscales, particularmente los de las provincias financiados a través de endeudamiento bancario, fueron una causa de la crisis del 2000 y del 2001, básicamente de la crisis financiera. Pero no se puede sostener que la convertibilidad explotó por una razón fiscal. Y sobre todo no se puede sostener el argumento de que si se hubiera producido el ajuste del gasto público que predicaba o que quiso hacer Ricardo López Murphy en marzo, del orden del 2.000 millones de dólares anuales, eso resolvía la crisis. No es cierto. No es cierto, porque cuando yo reemplacé a López Murphy, que yo no lo hubiera querido reemplazar, en realidad de la Rúa me había llamado para que yo fuera el jefe de gabinete y que López Murphy se mantuviera como ministro de Economía, pero ahí jugaron el Partido Radical, ya no lo quería para nada López Murphy y tampoco me quería a mí de jefe de gabinete, porque consideraba que eso me daba demasiado poder y bueno, yo cometí quizás el error de aceptar ser ministro de Economía sin ponerme más firme respecto de la jefatura de gabinete y de mantener a López Murphy en el Ministerio de Economía. Pero cuando yo fui ministro hicimos un ajuste fiscal de 3.000 millones de dólares año, que incluyó a través de la ley del déficit cero una reducción de los salarios del 13% para el sector público y para los jubilados, siempre y cuando el jubilado y el empleado público ganara más de 500 dólares mensuales, que a precios de hoy estaríamos hablando de 30.000 pesos, 40.000 pesos, según cuánto valuemos el dólar, ¿no? Pero a López Murphy lo habían apartado del partido o de la campaña electoral en el año anterior o en el año 99, porque él había dicho que se necesitaba una reducción de salarios de ese orden de magnitud. Bueno, el que finalmente logró la sanción de la ley que permitió esa reducción de salarios fui yo en el mes de julio. Pero aún así, aún con todas esas medidas de naturaleza fiscal, la crisis no se resolvía si no reestructurábamos la deuda y si no bajábamos una factura de intereses a pagar que en el año 2001, si sumábamos el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que era algo muy importante tener en cuenta los gobiernos provinciales, era del orden de los 12.000 millones de dólares anuales. Era enorme. De esos 12.000 millones de dólares anuales, 4.000 millones eran de las provincias, a pesar de que como porcentaje de las provincias tenían un monto relativamente pequeño, pero como se habían endeudado con los bancos a unas tasas de interés muy altas y habían ofrecido la garantía de coparticipación, eso hacía que la situación fuera ruinosa realmente. Entonces teníamos que encarar la reestructuración de la deuda para bajar la factura de intereses de 12.000 millones a la mitad. Pensábamos bajarla a 5.500 millones, que era lo que habíamos contemplado, estábamos contemplando como pago de intereses en el año 2002, con presupuesto equilibrado. Todo eso, obviamente, que requiere una actividad en el gobierno muy intensa y requiere apoyos. En realidad los tuvimos esos apoyos hasta que vieron la posibilidad de tomar el poder, que fue
a partir de agosto, septiembre, octubre del año 2001. Y bueno, y ahí pusieron en marcha un mecanismo para un golpe institucional. Eso es lo que todavía no se advierte en la Argentina. No explotó la convertibilidad por las causas económicas y por los desajustes que había. Lo que ocurrió fue que hubo un golpe institucional, o sea, una decisión de una parte importante de la dirigencia política que se hizo del poder para hacer explotar a la convertibilidad. Estaban tan equivocados los que lo hicieron de buena fe que creyeron que haciendo explotar la convertibilidad iban a subir los salarios, iban a reducir las tasas de interés, iban a incrementar el nivel de actividad económica y produjeron exactamente lo opuesto. El año 2002 fue un desastre total, bajó el Producto Bruto en un 10%, los salarios reales se deterioraron 30%, se habían quejado de que los salarios nominales hubieran bajado 13% en el sector público, cuando los salarios eran superiores a $500, y resulta que con la especificación y la devaluación del 2002 los bajaron en 30%. Por supuesto, todo ese terrible manejo político, ese golpe político, lo tenían que justificar y tenían que buscar chivos expiatorios y tenían que engañar a todo el mundo como engañaron a través de toda la prédica que hicieron en ese año 2002-2003. Ahora, lamentablemente, ese engaño se trasladó a la forma de pensar sobre la economía de los principales dirigentes de la Argentina de los últimos 18 años. ¿Por qué? Porque se dio la casualidad de que el precio de la soja se fue a $600, los términos, todo lo que había sido un shock negativo en los periodos, al final del gobierno de Menem y durante el gobierno de la Rúa, a partir de mediados del 2002 se transformó en un shock sumamente positivo, y eso engolosinó a aquellos que habían tomado esas decisiones y empezaron a manejar la economía con ese tipo de criterio de una economía encerrada, intervenida por el gobierno. Y Kirchner, que en realidad había apoyado mucho la convertibilidad, las privatizaciones y las transformaciones de los 90, se transformó en el presidente que condujo de nuevo al país a un sistema inflacionario, poco eficiente, que desalentaba la inversión eficiente en el país. Y bueno, después lo continuó Cristina, y Macri, para mí le faltó la visión y el entendimiento de lo que había sido nuestra propia historia, como para hacer un cambio realmente como el que habíamos hecho a principios de los 90, que nos dio estabilidad y crecimiento duradero, y que tuvo también un efecto político muy positivo para quien condujo ese cambio, que fue el presidente Menem. Entonces, yo creo que sobre el tema de la convertibilidad, lo que les puedo recomendar es que, además de leer el artículo de mucha actualidad de Horacio Liendo, lean los capítulos respectivos de mis libros, Esta inflación, Camino a la estabilidad, y el último, que es Historia económica de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Domingo. Bueno, no sé cómo les parece, si quieren podemos cortar acá, porque ya vamos 1 hora y media, o quieren una pregunta más, ustedes como digan. Estamos con 1 hora y 50 ya de conferencia. Bueno, cortemos acá y después, en todo caso, otro día hacemos otra reunión, si ustedes quieren. Tal cual. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de vincularme así a gente como ustedes que quieren trabajar por
por la libertad y, por supuesto, por el progreso de los argentinos. Doctor, bueno, Todo lo- nosotros le agradecemos un montón e invitamos a todos los que están viendo a ingresar a la página del partido que estamos queriendo formar, que es unidosargentina.org, para ver las propuestas, que son propuestas que buscan el sentido común. Así que le agradecemos un montón, los invitamos a que entren y se afilen, afiliate.unidosargentina.org, y que nos ayuden a poder tener un vehículo político honesto, noble, y que representemos las ideas de la libertad, y que podamos hacer un gran frente liberal para poder darle lugar a esas personas que quieren ser escuchadas y que no tienen a nadie que los represente. Y le agradecemos muchísimo, doctor, la deferencia que tuvo de acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctor.